Bienvenidos a nuestros videos de historia. En este caso nos vamos a meter de lleno en la historia de Ecuador y en este, como lo hemos denominado, camino a la independencia, porque vamos a repasar una fecha importantísima para este país, que es ni más ni menos que el 10 de agosto, precisamente del año 1809. Y todos los 10 de agosto, los habitantes de Ecuador celebran la independencia de los territorios de Quito. Pero para poder comprender este proceso, esta independencia en Ecuador, es preciso que hagamos un repaso por toda la historia previa a 1809 para poder así completar el estudio de este camino a la independencia, este proceso que ha pasado Ecuador para lograr la total independencia, claro está, del poder español. Vamos entonces a hacer un repaso por la historia. Nos vamos al año 1614 y les cuento que en el año 1614 Ecuador formaba parte de lo que era el Virreinato del Perú. Se los voy a mostrar aquí en color amarillo en nuestro mapa. Pero sigamos adelante. ¿Por qué? Porque en 1739 específicamente, Ecuador pasó a formar parte del Virreinato de Nueva Granada, que lo estamos señalando por encima del Virreinato de Perú en color verde. Sigamos adelante con este breve repaso. El deseo de emancipación del poder español no va a tardar en llegar. De alguna manera, ya se estaban cansando de este dominio que provenía de la Junta de Sevilla. Y si hacemos un resumen, pasemos ya a la siguiente imagen, el proceso de independencia, este camino a la independencia ecuatoriano, se puede dividir en tres etapas como nosotros las hemos marcado. La primera etapa, que va de 1808 a 1812, que la hemos denominado la Revolución Quiteña, la etapa entonces de la revolución quiteña, haciendo alusión a la ciudad de Quito, por supuesto, y como vemos entre 1808 y 1812 encontramos la fecha que hacíamos mención anteriormente, es decir, el 10 de agosto del año 1809, al cual le vamos a dedicar unos segundos dentro de un ratito. Hablamos entonces de este proceso, de este camino a la independencia, que comprende esta primera etapa de la Revolución Quiteña, una segunda etapa de 1812 a 1820, que la podemos denominar la etapa realista, la etapa del triunfo realista, triunfo realista, y una última etapa y muy importante, porque vamos a encontrar aquí un hecho fundamental que también se celebra en Ecuador, que es la batalla de Pichincha. Entonces vamos a establecer una tercera etapa entre 1820 y 1822 como, si se quiere, la etapa definitiva y donde vamos a encontrar la gran batalla de Pichincha. Como vamos a ver en esta batalla de Pichincha, van a aparecer personajes muy interesantes dentro de la historia de Latinoamérica que hoy en día también se recuerdan, por supuesto. Entonces, los invito a que veamos qué sucede en este 10 de agosto de 1809, en esta etapa de la Revolución Quiteña. Luego veamos qué pasa con este triunfo realista y por último, seguramente ya en el próximo video estudiaremos de lleno la batalla de Pichincha. Pero pasemos a la siguiente imagen. Vayamos a la primera etapa entonces. Nos vamos a quedar con estos tres personajes y, como decíamos, esta primera etapa iba desde 1808 hasta el año, decíamos, 1812. Años antes, vamos a ir unos añitos antes, nos vamos a ir al año 1791. Este señor que ustedes ven acá, el doctor Francisco Eugenio, vamos a anotarlo, Francisco Eugenio, tiene un nombre muy largo, de Santa Cruz y Espejo, de Santa Cruz y
Espejo, así era su nombre, ¿qué va a ser? Inspirado por las ideas provenientes de Europa, Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo era un aristócrata del momento, entonces inspirado por las ideas liberales que provenían de Europa, sobre todo las ideas propias de la Revolución Francesa. Miren el año 1791, recordemos Revolución Francesa 1789, va a crea lo que se conoció como la Sociedad Patriótica de Amigos del País. Crea la Sociedad Patriótica de Amigos del País. Ustedes pueden ir tomando nota, por supuesto. Entonces, Francisco Santa Cruz y Espejo crea esta Sociedad Patriótica de Amigos del País, inspirado sobre todo en las ideas liberales provenientes de Europa. Y este grupo tomó como sede la casa de esta señora que estamos viendo aquí. Esta señora era doña Manuela Cañizares. Doña Manuela, entonces, Cañizares. Doña Manuela Cañizares entonces ponía su casa y es allí, en la casa de Doña Manuela Cañizares, donde se va a organizar esta primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito en agosto de 1809. Entonces, en la casa, vamos a quedarnos aquí, en la casa de Doña Manuela de Cañizares, un 10 de agosto del año 1809 se organiza la primera junta, importantísimo para la historia de Ecuador, la primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito. Autónoma de Quito. Entonces, como podemos ver, esto le otorgaba independencia a los territorios de Quito. Esta junta, les cuento, sin embargo, era fiel al rey Fernando VII de España, que era una especie de alguna manera, esta junta era una especie de réplica de la Junta Central de Sevilla. Y estaba como presidente de esta primera Junta Autónoma de Quito este señor que vemos aquí, que es Juan, vamos a anotarlo así, Pío Montúfar. Juan Pío Montúfar. Muy bien. Los integrantes, les cuento como nosotros más o menos marcamos, tanto ellos tres, eran sobre todo aristócratas de la época, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, personas muy instruidas, criollos aristócratas de Quito, ¿sí? Pero les cuento que esta primera forma de gobierno autónomo va a ser reprimida por ejércitos procedentes de Bogotá y Lima, y sus integrantes van a ser ejecutados por las autoridades españolas más tarde, lamentablemente. Entonces, esta junta va a durar tan solo 3 meses. Nos vamos a una segunda etapa. Nos vamos a el año 1812, 1820. Recordemos, hablamos del triunfo realista anteriormente, cuando delimitábamos las etapas de este camino a la independencia ecuatoriana. 1812-1820, Fernando VII, rey de España, luego de ser liberado de Napoleón, recordemos. Fernando VII, entonces, vamos a anotar, rey de España, vuelve a tomar el poder de todas las colonias que tenía en el mundo. Y vuelve al trono de España este muchacho con un carácter cambiado, vuelve más despótico y autoritario, va a establecer un reinado sobre todo autoritario, ¿sí?
Pero el rey ya no tenía tanto control sobre las colonias americanas, es decir, sobre los virreinatos. Y si bien el 11 de diciembre, vamos un poquito antes, vamos a diciembre de 1811, el Congreso Constituyente va a declarar la liberación de España y dicta su primer constitución, no lo notamos porque esto duró muy poco, ya que en noviembre del año 1812, noviembre entonces de 1812, Toribio Montes, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla y vamos a anotar el nombre de este personaje, como decíamos, noviembre de 1812, el señor Toribio Montes. Ustedes se preguntarán quién es Toribio Montes. Les cuento que Toribio Montes era un militar y gobernante colonial español que fue presidente de la Real Audiencia de Quito desde 1811 hasta inclusive 1817. Y Toribio Montes, entonces, junto a los realistas, logra recobrar Quito, recobrar el poder de Quito, así ayudando entonces a Fernando VII. En el próximo video nos vamos a meter en un año capital para Ecuador y este camino a la independencia, 1820. Y vamos a llegar luego a la gran batalla de Pichincha que se desarrolla el 24 de mayo del año 1822. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si tienen dudas pueden realizarla debajo de nuestro video.